Bueno, seguimos aquí en La Brújula y creo que ya estamos en contacto con Jorge Altamira. Jorge, buenos días. Buenos días, Mario, ¿qué tal? Muy bien, un gusto poder charlar contigo y, bueno, hacerte este reportaje que quiero aprovechar justamente al tener un estudioso de la política y de la economía. Si te parece, comienzo a hacer preguntas de lo general a lo particular. Y lo primero que me gustaría preguntarte es cómo estás viendo la situación a escala global, a nivel del mundo, con este capitalismo en crisis, pero que viene como zafando de las crisis y que evidentemente muchas veces se manifiesta con mayor horror en la periferia, pero que evidentemente me gustaría saber cómo estás caracterizando la etapa que estamos viviendo. Bueno, en lo que tiene que ver, digamos, con el ciclo económico, la finanza, etcétera, he leído a muchos analistas ortodoxos que anuncian un inminente derrumbe en todos los mercados, porque hay una especulación desenfrenada, hay acciones de empresas que están cotizando a 10 veces su valor de libros, 20 veces su valor de libros, es decir, hay una suerte de especulación muy frenética que supongo que ocurre, bueno, es lo que ocurre siempre antes de un derrumbe, claro. Y los que participan en ella se dejan llevar por la burbuja y tienen la idea de que van a salir a tiempo para no ser afectados. En ese sentido, la deuda mundial, los mercados de bolsa, etcétera, se encuentra en una situación insostenible. Y esta situación insostenible viene acompañada también con una tendencia de la que se habla poco, que es una profundización de la deflación, lo contrario de la inflación. Claro. Y la deflación perjudica extraordinariamente a los deudores, ¿no es cierto? Es decir, viste, la inflación licúa una deuda. En cambio, la deflación aumenta la deuda en términos reales, con relación al nivel de precios. Entonces hay ya estimaciones sobre las quiebras que produciría una crisis declarada y es muy elevado. La deflación es tan intensa que en este momento hay entre 15 y 20 billones de dólares que rinden tasa de interés negativa. Es decir, que el que presta le tiene que pagar al Estado en lugar de que el Estado te pague un interés a vos. Sí, sí. El motivo de esa especulación es que piensan que como la deflación va a aumentar, ¿no es cierto?, ellos como acreedores van a tener una moneda más valiosa y que va a superar, digamos, la caída de la tasa de interés. Ahora, esto tiene implicancias muy serias, por ejemplo, para los jubilados, porque las grandes compañías aseguradoras o de previsión social, los aportes de los jubilados los tienen que invertir para asegurarse que cuando se jubile la persona pueda cobrar, digamos, la jubilación. Y cuando van a invertirlo en lugares seguros, no pueden invertirlo en lugares muy inseguros porque corren el riesgo de perder dinero que es de aportistas para jubilarse, bueno, no tienen renta. Entonces, objetivamente, sin que haya una ley que diga que te jubilás más tarde, tenés que jubilarte más tarde porque los aportes no te alcanzan debido al bajo rendimiento que da la inversión de esos aportes no te alcanzan para jubilarse, con lo cual hay una situación extremadamente dramática. Eso se refleja en la guerra comercial y mira, Mario, se refleja en algo que yo creo que la gente no le da atención, la que sigue todo esto, en una escalada de crisis de regímenes políticos. Por ejemplo, el cierre del Parlamento en Gran Bretaña, el intento de Boris Johnson de llamar a una elección que crearía un primer bonapartista en Gran Bretaña gobernando por encima del Parlamento, el tema de Trump, la derrota descomunal, no una derrota, pero una caída descomunal de Putin en las recientes elecciones de Moscú. Es decir, hay una crisis de regímenes políticos en todos lados y Argentina
Argentina es un caso fabuloso. Lo mismo ocurre con Bolsonaro. Lo mismo ocurre con Bolsonaro en Brasil. Dame un segundo antes de entrar acá más a la región. ¿Cómo estás viendo? No, pero quiero agregarte sí. que veo muy importante a esto. Bueno, naturalmente tendremos que seguirlo, pero la declaración de una huelga general en General Motors, y próximamente han pedido ingresar a la huelga los obreros de Fiat y de Chrysler, todos en Estados Unidos. Claro, sí, hay una crisis de la hostia. Ahora, ¿cómo estás viendo esta confrontación entre Estados Unidos de Donald Trump y la China, digamos, de Xi Jinping? ¿Cómo estás viendo que se desarrolla esto y sus consecuencias? Mira, hay una división muy grande, tanto en China como en Estados Unidos, respecto a esta guerra, porque en realidad el proceso de restauración capitalista en China se hizo con una participación muy fuerte del capital norteamericano. Se crearon grandes cadenas de valor. Apple es la más significativa, es decir que los teléfonos se construían en China y la parte final del diseño, algunos aspectos de tecnología, digamos, en Estados Unidos, y la pérdida creciente de la posición internacional de Estados Unidos en el comercio ha llevado a Trump a desarrollar este tipo de política que, en la medida que los chinos resisten, afectan a los negocios de importantes empresas norteamericanas. Lo que quiere Trump es quebrar, digamos, las medidas proteccionistas o de tipo parecido en China y proceder a una colonización inmensa, pero China ha desarrollado un poderío económico que la capacita para esa resistencia. La China de hoy no es la China de la Primera Guerra Mundial, claro, cuando había zonas enteras de las principales ciudades que estaban bajo jurisdicción extranjera, con ejércitos, ¿no es cierto?, extranjeros. Y esto está creando una tensión muy fuerte dentro de la burguesía norteamericana, pero también una tensión entre los capitales privados que crecen en China y el Estado, porque el Estado, con esta ambición de defender el conjunto del desarrollo de China, está en una guerra comercial que todo el mundo afirma que es la causa principal que va a provocar una recesión internacional muy aguda en el curso del año que viene. Y frente a este panorama, que siempre son invitaciones a una salida por el lado de la violencia, por el lado del ejercicio de la guerra, ¿vos ves algún peligro por ese, digamos? Sí, incuestionablemente, porque ocurre lo siguiente, bueno, lo ves todos los días, ahora lo ves con este tema de Irán. Sí. ¿Cierto? Trump ha tomado la decisión de abandonar un conjunto de guerras que Obama llevó adelante bastante consecuentemente en el Medio Oriente, pero solamente por el afán de concentrar su despliegue militar en el Asia, en la zona de China, en el sudeste asiático. Hay inclusive textos de estrategia del Estado Mayor norteamericano que apunta todo esto en dirección a China. Y eso además tiene consecuencias periféricas, porque este ataque a Arabia Saudita es perjudicial para China, porque China importa mucho petróleo, Estados Unidos hoy no está importando petróleo. Claro. Entonces son toda una serie de manifestaciones periféricas en ese sentido, pero que tienen con vistas a China y el problema de China. Eso es indudable. Y además al mismo tiempo ves en Estados Unidos un recrudecimiento del racismo. Alguna gente dice que después de la guerra de secesión no ha habido nada tan virulento como lo que está ocurriendo ahora, y está asusado del poder del Estado. Ha habido muertes contra inmigrantes o mexicanos o que viven hace mucho tiempo en Estados Unidos. Quiere decir que se va creando un clima fascistoide
en distintos países. Ahora, en ausencia de peligros revolucionarios, la burguesía se resiste a aventuras fascistas que sabe cómo empiezan pero no sabe dónde terminan. Sí. Entonces ves cómo le paran el carro a Boris Johnson, el Parlamento británico, o cómo Salvini fue derrotado por una coalición, bueno, de dos partidos en Italia, porque el recurso al fascismo no es fácil de ir a ese recurso, porque, bueno, es un recurso muy violento y puede salir mal también. Claro, de última instancia, pero no la juegan apresuradamente. Ahora, viniéndonos un poquito a nuestra región, ¿no? Sí. Y ya acercándonos a nuestro país, ¿cómo estás viendo el proceso que estamos viviendo en América Latina con algún sector progresista al sur del Río Bravo, como está ocurriendo en México, y algún sector claramente fascista, como está ocurriendo en Brasil con Bolsonaro? ¿Cómo estás viendo esta dinámica? Bueno, la victoria de, ¿cómo se llama? AMLO, como es Andrés Manuel López Obrador, y ahora la victoria del peronismo contra Macri son reveses para esta política derechista. No quiero decirte ni que uno ni otro vayan a instaurar el socialismo ni a mejorar la vida de los trabajadores, pero en esta confrontación con el trumpismo ha tenido que retroceder por lo menos algunos pasos. Por eso Trump echa por Twitter a este ministro, a este asesor de seguridad, Bolton. Lo mismo ocurre en el caso de Venezuela. Todos los planes para derrocar a Maduro por vía violenta, militar o como quiera llamarlo, no han dado resultado. Y al mismo tiempo el mismo Bolsonaro tiene conflictos cada vez mayores en Brasil. En Brasil no se ha instaurado un régimen fascista ni de lejos. Sí, sí. El vicepresidente de Brasil es un adversario muy fuerte de Bolsonaro y representa al aparato militar, que el aparato militar brasileño no solo es muy importante, sino que también es muy inteligente, es muy ilustrado. No son un grupo de militares así que está a la marcha alta. Y bueno, dependiendo del curso de la economía brasileña, de la lucha de clases, ahora hay una huelga general por tiempo indefinido de todos los sistemas de correo de Brasil, de todos los estados. Ahí tenés una pelea importante, muy dura. Vamos a ver el resultado de eso. Pero América Latina va a ser afectada como nadie por la crisis económica. Brasil, por ejemplo, no crece. Argentina está en un derrumbe. Chile, es una cosa curiosa con Chile. Todo el mundo la elogia, pero en Chile crecen constantemente los conflictos sociales y las movilizaciones son más intensas y no veo que los diarios las publiquen la noticia de ellas. Esto es realmente un apagón mediático extremadamente fuerte, ¿no es cierto? Sí, claro, están poniendo a Chile y a Perú como los adalides o los ejemplos. No tiene ningún sentido, absolutamente. Sí, claramente, no lo tiene para nosotros. La guerra comercial a Chile la perjudica muchísimo porque Chile depende enormemente del mercado chino. Sí, sí. Y el Producto Bruto chino, el crecimiento de ese producto, que en una época del 12-13%, va retrocediendo y está en el 6%, pero los estudiosos, que yo personalmente más confío sobre China, dicen que las estadísticas chinas son falsas. Son falsas. Ajá. Son falsas y lo juzgan a la luz. Es decir, a ver, un producto bruto que crece a una determinada tasa supone una serie de insumos, de luz, de energía, etcétera, que no acompañan esa visión del producto bruto. Y después el endeudamiento de China es el más alto del mundo, externo, interno. Tiene reservas internacionales, pero tiene un nivel de endeudamiento interno extremadamente grande, de modo que cualquier recesión económica fundiría empresas importantísimas. Bueno, que repercutirían a escala global, porque eso no es una economía chiquita, es una economía que repercutiría en todos lados. China, que todavía le falta mucho porque arrancó de tan bajo que aunque crezca mucho le falta, pero de todos modos China representa la mitad
del crecimiento cada año en el mundo. Claro, mira. Separa China y separa el principal factor que todavía funciona como crecimiento en la economía internacional y está retrocediendo. Te traigo un poquito ahora sí a nuestro país y a este proceso que estamos viviendo, que me parece que lo podríamos dividir en dos etapas. Una, la que va de aquí al 27 de octubre, que es una transición bastante complicada, ¿cómo la estás leyendo? Y después del 27 de octubre, donde seguramente Alberto Fernández saldrá victorioso de la elección y ya será el presidente electo, aunque asuma el 10 de diciembre. ¿Cómo estás viendo esta etapa y qué perspectiva ves respecto de un gobierno del cual Alberto Fernández ha dado muy pocas señales, más allá de que se tiran nombres para el Ministerio de Economía y otros ministerios? Hoy no tenemos datos firmes que nos digan cuál es el programa alternativo de Alberto Fernández. Bueno, podemos deducirlo, pero yo concuerdo con lo que dijiste, de que de aquí al 27 de octubre hay una situación muy convulsa, muy convulsionada financieramente, etcétera. Pero una de las razones, es decir, la razón es que el país quebró. Uh-huh. Si no, Macri no hubiera postergado el pago de una serie de vencimientos que tenía en el corto plazo. Claro. Y otras cosas más que están ocurriendo que son extremadamente graves. Pero una parte importante del problema que hay de aquí a octubre y de octubre a diciembre son las divergencias muy grandes que hay de lo que va a pasar después. Uh-huh. A ver si me explico. Los acreedores internacionales y el FMI están operando en este momento en función de un futuro gobierno con el cual todavía no han llegado a ningún acuerdo y no avisoran un acuerdo. Uh-huh. Porque por fuerza de las circunstancias, Alberto Fernández va a tener que plantear una quita de la deuda. Claro. Sí, pero no se puede pagar. En estos niveles es impagable. Si no plantea una quita de la deuda, mejor que ni empiece. Ahora, eso depende mucho de si llega a un acuerdo con el FMI, al cual no se le puede aplicar una quita, y lo único que puede haber es un nuevo programa que prorrogue el vencimiento de los préstamos. Uh-huh. Ese nuevo programa ya implica un programa político. El Fondo Monetario Internacional te puede prorrogar los préstamos, el vencimiento, pero entonces ya el nivel de tutela política del fondo crece. Sí. Entonces Alberto Fernández va a aceptar esa tutela política, la reforma laboral, jubilatoria, etcétera, ir a un enfrentamiento como pretendió hacerlo Macri y fracasó y fue derrotado. Si el Fondo Monetario Internacional no se ponen de acuerdo, entonces no va a haber prórroga de vencimiento. Entonces el hacha de la quita sobre los acreedores privados tiene que ser mayor, uh-huh, porque hay que pagarle al FMI en el corto plazo. Esto implica un choque muy grande. uh-huh. Esto está provocando una serie de operaciones financieras muy complejas, pero al mismo tiempo muy aventureras, porque ¿qué ocurre? Un tipo que compra un bono de Argentina lo compra a 30 o 40 centavos. Sí. De manera que si mañana hay una reestructuración y la quita es del 30% para dar un número, es decir, que el gobierno reconoce el bono a 70, gana. El tipo que la compró a 40 dice, me hice un negocio tremendo. Uh-huh. Ahora, hay otros que no están en esa situación, que lo han comprado 80, 90, no conozco cómo está distribuido eso, indudablemente. Después hay fondos buitres, que según algunos diarios todavía no estarían operando en la Argentina, pero dirán la verdad. Si esos fondos buitres están comprando a bajo valor, los fondos buitres tienen como política cobrarse el 100%. No se conforman con que si lo compraron a 30 vos le pagues 60. El bono vale 100 y quiere que se le pague 100. Claro. ¿No es cierto? Sí, ya lo vivimos. Le va a costar mucho conseguir el mínimo de apoyo de los acreedores internacionales para cerrar un acuerdo. Y esto en un momento en que la economía se está viniendo abajo, porque la diferencia con el 2001-2002 es que a partir de abril, mayo del 2002, la economía mundial salió de la recesión y empezó a levantar, especialmente por China. Vino el boom de la soja
Y entonces se recompuso financieramente Argentina y pudo cerrar un pacto de deuda, pero ahora no hay esa perspectiva. Ahora se prevé una recesión, no que vamos a salir internacionalmente de una recesión, sino que es unánime la opinión de que se entra ya en una recesión. Entonces, y en una situación que es claramente deflacionaria a nivel internacional. Por lo tanto, acá hay que tomar medidas drásticas. Esto tiene salida porque el mundo no se suicida, tiene salida, etcétera, pero tiene que tomar medidas muy drásticas. Y esas medidas drásticas ya no las puede aplicar contra los trabajadores, porque las aplicó Macri y dejó en la ruina a jubilados y a obreros. Es decir, la pérdida de poder adquisitivo es enorme. No se puede aplicar una pérdida de poder adquisitivo mayor sobre la ya aplicada y pretender no terminar como Macri en un plazo muy corto. Esta crisis política le da mucha actualidad a la izquierda. Si la izquierda tiene la osadía de decir, acá tenemos una crisis integral, un desmoronamiento, y hace planteamientos de poder. Lo digo por el planteamiento que hacemos nosotros, de que hay que revocar los poderes del Estado y convocar una asamblea constituyente. Para ilustrarte a dónde quiero ir, ¿no? Si me permitís, antes de ir a ese punto, que también a ese punto quiero llegar, pero antes te quiero hacer otras preguntas, también de orden interno, pero ya vamos a llegar a ese punto si tenés unos minutos más. Yo te quiero seguir preguntando, hay sobre el área de la economía real, hay un derrumbe catastrófico de la bolsa argentina, con lo cual el conjunto de nuestras empresas valen un porcentaje pequeño de lo que valían hace 5 o 6 años atrás. ¿Vos qué visualizás al respecto? ¿Que esto puede significar en el futuro una extranjerización de estas empresas que se van a mantener estable dentro de estos niveles o tendrán alguna recuperación? ¿Qué es lo que te parece a vos que podría ocurrir frente a un derrumbe que realmente es catastrófico porque algunas perdieron el 80% del valor? Sí, pero todo depende también, en parte depende de cómo está hecha la estructura de capital. Por ejemplo, creo que el Banco Macro, si no me equivoco, porque en este momento tengo una duda si es este banco u otro, empezó a recomprar acciones. Entonces, como vos ves, si tiene alguna espalda financiera todavía, es él el que especula con sus propias acciones. ¿Qué quiero decir? Toma dinero prestado, toma dinero acumulado y compra sus acciones a un nivel inferior. Claro. Los estatutos ponen un límite a cuánto podés comprar, porque si no un solo propietario tendría toda la empresa. Pero aún así es una forma de proteger contra intentos hostiles y de adquisición de empresas. Eso va a depender mucho de la cuestión política, porque en el fondo un gobierno tiene, aunque no tenga, como ocurre a lo mejor en YPF, que el Estado tiene el 51% de la representación, aunque no tenga una representación en la empresa, si se quiere jugar en la defensa de un capital nacional, bloquea ese tipo de adquisiciones. También depende, pero todo el sistema de acciones argentina depende de lo que ocurre con la deuda. Sí. Porque la deuda pública es la gran reguladora del sistema financiero. Si vos entraste en default, se supone que la empresa que está acá en Argentina no puede pagar dividendos al exterior. Ahora mismo, por ejemplo, creo que, a ver quién fue, IRSA, quiso pagar algo al exterior y debido a los controles de cambio no lo puede pagar. Hoy por control de cambio, mañana puede ser directamente porque no hay más reservas en el Banco Central. Es decir, que la estructura económica general o a la estructura financiera general afecta particularmente a una empresa con independencia de la situación misma de esa empresa, de cuánto es. Un ejemplo concreto, por ejemplo, todo el mundo dice que los bancos se llenaron de plata con el LELIQ, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿por qué caen los bancos caen? Una empresa que gana mucha plata tiene que subir, no tiene que bajar. Sí. No, estas son versiones baratas que no permiten a la izquierda
demuestran que en la izquierda hay un pensamiento un poquito vulgar. Se ha llenado enormemente de plata en pesos. En pesos, sí. Eso depende de la capacidad de transformarlo en dólares. Si no lo pueden transformar en dólares, o les cuesta una barbaridad, porque el dólar se va a 100, se terminó toda la ganancia. Entonces las empresas cotizan, los bancos cotizan muy bajo. A la baja. Fíjate el tema energético, un país que se hunde no puede pagar las tarifas que quería Macri. Y de hecho ha congelado ahí alguna por un tiempo, etcétera. Y bueno, ahí tenés las energéticas, que son las niñas mimadas de la política macrista, están cayendo. Hoy YPF vale lo que un boliche en Estados Unidos, 8.000 millones de dólares. Sí. Es un boliche, eso no es nada. Sí, nos juntamos vos y yo y nos hacemos Me parece que estoy un poco lejos para aportar el 50%. Creo que la cosa pasa por ese lado. Ahora, en materia de entrega, y bueno, la gran entrega pretende ser vaca muerta. Sí. Pero ahí hay que tener cuidado porque creo que hay una gran competencia de posiciones. Ahí apareció Galucho de nuevo. Y el nombre de Galucho es Cristina Kirchner. Claro, y aparece... vuelve a aparecer el tema de lo que hizo Cristina, que para que Repsol no entre a vaca muerta, estatizó YPF o semi-estatizó YPF, le dio la manija a Galucho, vino Macri, Galucho creó esta empresa Vista, que tiene un apoyo internacional y cada día habla más por los medios. Sí, es un operador. Y Nielsen, que también está jugando su rol ahí, ¿no? Sí, Guillermo Nielsen. Ha dicho que para él la clave de la Argentina es vaca muerta. Esto es terrible porque si pasamos a depender quiere decir lo siguiente, que vamos a vender petróleo al exterior. Sí. Si nadie puede competir, entonces va a tener vamos a volver a la época de Martínez de O, de un peso barato, es de un peso caro y un dólar más barato. Ahora, todo esto además no tiene mucho sustento, porque mira, en todos los cálculos que se hacen, si vos exportás petróleo, mira qué negocio jodido que hay. Si se le permite a las empresas exportar petróleo, especialmente gas, sistemáticamente, van a elegir el verano nuestro, o la primavera también, para hacer esa exportación, y van a crear un cuadro de desabastecimiento en el invierno, porque si no, cae el precio del petróleo interno, si hay oferta excesiva. Entonces van a volcar al exterior todo lo que tienen para quedar en una posición de poca oferta y mucha demanda en el invierno, y todo el tiempo manteniendo un precio alto. Eso es ruinoso para los trabajadores y es ruinoso para una parte importante de la industria. Efectivamente. Jorge, ahora sí te quiero preguntar sobre cuestiones más de índole política. Ya nos vamos acercando. En el 2011 se creó el FIT. Vos fuiste su primer candidato a presidente. Sí. ¿Cómo evaluás estos 8 años de experiencia del FIT? Y te ya te hago 2 preguntas en una. Si vos crees que allí se reúne la masa crítica de una izquierda como para afrontar los desafíos sobre los cuales te voy a preguntar después. Mira, el FIT tiene 2 etapas. Hay una etapa que es 2011, 2013, incluso 2014, en que hay un ascenso considerable. Sí. Provincias enteras que van a elecciones con 2 dígitos, victoria del Partido Obrero sobre el peronismo en la capital de Salta, gran elección en Mendoza, 14% de los votos, pero en Santa Cruz creo que el 10%, y en Río Negro el 10%, y en Neuquén, bueno, un gran ascenso. Es decir que la idea de que el pueblo argentino no vota a la izquierda es falsa. Sí. La votó y en una proporción considerable, 1.300.000 votos, y era apenas 2-3 años de existencia. Luego hay una declinación, porque el FIT no entendió
que esas votaciones significaban que podía transformarse en una alternativa, en un plazo determinado, una alternativa política, una alternativa de poder, y por lo tanto no alcanzaba con participar en elecciones. Ujú. La posición del Partido Obrero en este sentido siempre fue la misma. Tenía que actuar como un frente en todos los terrenos de la actividad, en todos los terrenos, para aparecer a los ojos del pueblo todo el tiempo como una alternativa política de tipo cotidiano, que luego iba a tener características más masivas y eventualmente elecciones mayores. Ujú. En este aspecto, la apetencia, orientaciones políticas divergentes y la apetencia de algún grupo para prevalecer al otro, hizo que esto no funcionara, y ahora hay una declinación muy grande. Este año ha habido desplomes electorales significativos como síntoma, creo que en casi todas las provincias, no en todas, pero en casi todas. ¿Y cómo pensás entonces que se supera, digamos, estas limitaciones objetivas que hoy se podrían estar manifestando, pero como la vida sigue, después No, no creo que se vayan a superar. ¿No pensás que se creo vaya? que vamos a entrar en una crisis más amplia, Ajá. en un gran debate, y en cómo cada uno se va a posicionar frente a lo que viene. Uh-huh. Es muy claro que en este momento tenemos la siguiente divergencia. Para nosotros hay una situación, se plantea una cuestión de poder potencial. Sí. Porque esta es una crisis enorme, Sí. el país se está desmoronando. Sí. Y una fuerza como la izquierda, una fuerza revolucionaria, tiene que decir: acá tenemos un problema de poder. No tiene que ver con que vos puedas tomar el poder, sino que vos decís que acá hay un problema de poder. Y por lo tanto, esto no se resuelve con cambios menores dentro de un régimen político. Uh-huh. Y por lo tanto te trazás una perspectiva y hablas. El valor del planteo de la constituyente, yo lo veo no tanto en la constituyente en sí misma, sino que te permite hablar del poder político. Claro. Y te permite decir: acá esto no va, y haces un planteamiento de poder alternativo. Después tenés que ver, según cómo se desarrollan los acontecimientos, si es la reivindicación más adecuada, puede ser modificada o no. En cambio, la opinión es contraria: no, acá no pasa nada, el capitalismo sale, la clase obrera está planchada. En el comienzo de la campaña electoral, antes de las PASO, se anunció que la transición iba a ser ordenada. Yo, por mi parte, vine explicando desde el año pasado que el proceso electoral iba a ser un proceso de crisis política fenomenal. Creo que escribí toneladas de papel sobre eso. Quiere decir que había perspectivas diferentes. Hay un conservadurismo de la izquierda, una adaptación, una mimetización, en donde nuestra pequeñez es tomada como la medida de lo que se puede hacer, cuando una fuerza revolucionaria tiene que ver el desafío que le presenta una crisis y cómo llega a crecer. Mira, solo para darte un ejemplo, en la víspera de la caída de Somoza, sí, el Frente Sandinista estaba dividido en 3 fracciones en Nicaragua, uh-huh, y en franco retroceso, muy aisladas en la montaña. Empezaron a aparecer los crisis del somocismo, después un terremoto en Managua y una serie de cosas de distinto carácter, y en menos de lo que cante un gallo, los tipos se pusieron al frente de una de las revoluciones en aquel momento más profundas de América Latina. Sí. Sí, sí. Y vos pensás entonces que ¿qué va a ocurrir? ¿Va a haber un gran debate al interior del FIT? También el FIT ahora es FIT Unidad, porque ya se ha sumado el MST. Ah, sí, pero son ¿cómo se dice? ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo se llama esa pomada para pegar? ¿Cómo se...? Bueno, no se me ocurre ahora. Cuando querés pegar un plástico, ¿viste? No, son adhesiones puramente formales. Claro. No tienen ninguna... No tienen consistencia, no tiene ninguna consistencia. No tiene consistencia, eso quiere decir... No, vos hablás, pero no es un juicio mío. Te lo dice el MST, cualquiera te lo dice. O sea, sería una... Ejemplo, yo he escuchado decir que el FIT ha pasado las pruebas fundamentales y
ponderar su longevidad. Es extraordinaria. Nunca ponderes la longevidad. Claro. Porque la longevidad es el agotamiento progresivo de la expectativa. Sí, sí. Lo que importa es el dinamismo. Sí. En ausencia de dinamismo, dicen, bueno, ya estamos 8 años. No nos hemos muerto todavía, nos moriremos de aquí a 8 años más. Absurdo. Uno dice longevidad, se lo escuché decir a un dirigente del Partido Obrero, otros dicen durabilidad. ¿Hay una idea más conservadora que durabilidad y longevidad en una fuerza revolucionaria? Por favor. Claro, acá se va a ver si podemos... Lo que puede ocurrir no lo sabemos porque nadie tiene la bola de cristal, ¿verdad? Pero uno puede presumir que vamos a estar flotando sobre un conjunto de crisis. La crisis social, que no hace falta explicarla, vamos a tener una crisis de deuda, vamos a tener una crisis fiscal, que efectivamente vamos a tener una crisis monetaria, porque la inflación es otro elemento que carcome la vida del pueblo. Claro. En fin, vamos a estar conviviendo con un conjunto de crisis que necesariamente se van a tener que manifestar en lo institucional y, si vos querés, en lo político. Frente a eso, que seguramente se podrá agudizar porque no se ven perspectivas, e incluso si metiéramos en el análisis a Vaca Muerta, tampoco de un día para el otro Vaca Muerta va a resolver los problemas. No tenemos prestamista de última instancia y tenemos una situación de una endeblez muy grande. La crisis asoma como un verdadero monstruo. Frente a ese monstruo, la izquierda, además de convocar, como vos decís, como una posibilidad a la Asamblea Constituyente, ¿qué otra cosa podría hacer para transformarse en el gran protagonista y no en un espectador como se nos visualiza o se visualiza actualmente, o un protagonista menor? Ocurre lo siguiente: cuando vos haces una propaganda y una agitación, digamos, por la Asamblea Constituyente, sí, vos estás desarrollando toda una concepción de poder, un programa. Sí. La Asamblea Constituyente es una forma de resumir extremadamente un planteo, pero esa Asamblea Constituyente tiene que terminar con la deuda externa, tiene que nacionalizar el comercio exterior, tiene que plantear la unidad de América Latina en términos socialistas. Esa estrategia, que como programa la hemos repetido muchas veces, es perfectamente viable ante el derrumbe general y tiene que ser expuesta y cuáles son los instrumentos. Ahora, a todas esas crisis se añade la crisis también de la izquierda. Claro. Ahora, te digo lo siguiente: en vísperas revolucionarias, en todos los casos que yo conozco históricos, la izquierda estaba en crisis, porque es un escenario para el cual pudo haber pensado y todo lo demás, pero ahora que se pone a la orden del día, presenta una serie de desafíos que hay que estar preparados. Entonces, de esa propia crisis va a surgir un sujeto revolucionario. Es lo que puedo decir, digamos, de un modo general, y para lo cual yo personalmente y nuestra tendencia milita. Pero este es el escenario que tenemos que enfrentar, y el agotamiento de la dominación capitalista y de la burguesía es claro. La mitad de los empresarios importantes de este país están desfilando por Comodoro Pi. Sí, sí, sí. Así que con eso, fíjate. Sí, sí, a lo cual le podríamos agregar una crisis de orden moral también, ¿verdad? Es decir, a todas las crisis anteriores. Sí, fíjate, al tal punto que los bancos no le prestan a las empresas constructoras para no caer ellos mismos en un delito, porque no se le puede prestar, bueno, a una empresa quebrada no le puede prestar, es un fraude, etcétera. Pero el tener a los ejecutivos o accionistas metidos en un proceso judicial por coimas es equivalente a eso. Entonces está parado ese programa de público-privado, no funciona. Primero por esto y después por la crisis económica. Así es, así es. Bueno, Jorge, vos no sé si nos querés decir dos palabras, para mí sería la última pregunta, sobre... Yo tengo que decirte forzosamente, Mario, dos palabras. Sí. Porque en este momento mi ómnibus está llegando a la terminal de Rosario
Hoy hablo en la universidad, voy a dar una charla, y creo que en 2 o 3 minutos los pasajeros me van a echar, No, porque van a querer bajar y yo los estoy obstaculizando. claro, no, está bien. Entonces, no, que te saludo, pero quiero decirme, ha sido una conversación muy amplia, realmente te agradezco mucho. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros, Jorge, y como nos quedan temas siempre pendientes, seguramente en otro momento te estaremos llamando y te estaremos molestando. Fantástico, muy bien, prefiero eso, dale. Dale, quedamos así. Bueno, Gracias, Mario. que tengas una gran charla en el día de hoy, allí en Rosario. Bueno, hemos hablado con el dirigente histórico del Partido Obrero, fundador de Política Obrera allá en la década del 60, entre el 63 y el 64, Jorge Altamira.